Bueno, estamos en vivo, acá esperando a mi amigo Diego Rodríguez a ver si podemos compartir una linda charla ahí con Diego. A ver si nos estamos ahí saludando a Cevita, mi amigo. Bien, a ver si estamos con Diego. Está Diego. A ver, Diego. A ver, Dieguito, estamos esperando a Diego. A ver, Diego. Problema de satélite, dice. Mucha gente conectada tratando de escuchar a Diego. Tiki, tiki, tiki. A ver, Dieguito. Muchos amigos acá conectados. A ver, acá está Diego. Tic. Vamos a darle, ok. No. Tic. A ver, Diego, a ver. Dieguito. Ahí está, sí señor. Hola Cristian, ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo estás? No ¿cómo podía estás vos? conectar, no aparecía. Ahí está. No, no te iba a fallar. Che, está bien de gorrita, ¿eh? Está flojo de gorra, ¿eh? ¿Eh? Es el Muy sponsor. bien. Dieguito, la verdad que para mí es un placer. Hace mucho tiempo quería conectarme con vos y compartir este lindo momento contigo y bueno, que hayas accedido para mí es un placer, ¿no? Sos una persona al cual admiro mucho y la cual en un primer momento me introdujiste en la kinesiología, o sea, introdujiste el kinesiólogo dentro del equipo de laburo donde yo estaba laburando en aquel entonces. Me acuerdo 2004 2005 que empecé a trabajar con Chucho. Él me había dicho que particularmente trabajaba contigo, que trabajaba con un kinesiólogo muy lindo. Para mí en ese entonces la kinesiología era llevar al jugador cuando estaba roto, cuando tenía que emparchar a un jugador que tenía una lesión. Y bueno, ahí aprendí un poquito, se incorporó el kinesiólogo dentro de una estructura de laburo y que creo que hoy en día ya no, está más que probado que funciona y funciona muy bien dentro de un equipo de laburo. Contame un poquito cómo fue esa experiencia que vos arrancaste, que empezaste a laburar con jugadores, tu experiencia en tenis. Vamos a hablar de tu experiencia en tenis. Sí, bueno, te agradezco Cristian compartir la charla. Vos sabés que sí, hoy me estaba acordando cuántos años ya hace de que empezamos a trabajar juntos, ¿no? A ver diferentes deportistas. En ese caso era Chucho Acasuso, que tenía un diagnóstico de pubalgia. Y bueno, como decís vos, en aquellos años, 2003, 2004, la kinesiología pasaba mucho por la parte terapéutica, asistencial, en donde ya Sí, el deportista tenía un diagnóstico y tenía una lesión. exacto. Eh, lo que sí a mí me motivaba mucho y era una inquietud que yo tenía de ver cómo las mismas herramientas que aplicábamos con un deportista cuando ya estaba lesionado, mi inquietud era por qué no las aplicábamos antes. Porque, por ejemplo, en el caso de una pubalgia, por citar el ejemplo de en aquel momento de Chucho, todos sabemos que unas lumbares que están rígidas, que están rectificadas, una cadera que ha perdido rotación,
etcétera, son todos factores de riesgo para desarrollar una pubalgia. Sí, Que mal, era, si no me equivoco, hasta ese entonces, o lo que entendíamos hasta ese entonces, tiene una pubalgia, bueno, vamos a tratar de corregir o sacarle la pubalgia a ese sujeto, pero no había una observación corporal, postural, general, o por lo menos desde mi parte o desde la preparación física, no existía eso, un reconocimiento corporal postural o un análisis corporal postural para evaluar a un sujeto, ¿no? tal cual. Y lo que pasaba en ese momento, por ejemplo, con la pubalgia, que vos te dabas cuenta que el deportista se la iba como ganando a la pubalgia, se la iba generando y se esperaba hasta último momento para luego aplicar todas las herramientas terapéuticas. Y el desafío claramente era otro, sobre todo con deportistas de alto rendimiento. El desafío era tratar de adelantarse, de anticiparse a la jugada y en base a esa experiencia que ya veíamos que los factores de riesgo posturales como los que citás vos se repetían, había como un patrón de lesión, el desafío fue empezar a aplicar eso mismo, pero de manera preventiva, tratar de hacerlo antes. Yo creo que el gran desafío de nuestro equipo de trabajo por esos años era tratar de adelantarnos a la jugada, no que nos gane la patología, que no se manifieste sintomáticamente esos factores de riesgo que podíamos detectar. Y así empezó Sí, todo, ¿te acordás? tremendo, tremendo. ¿Qué cambia o qué cambió? ¿Cuál es tu visión que tenías antes, en tus inicios de recorrer la experiencia con jugadores? Después, 2005, empezaste a trabajar con David Navaldián. ¿Qué es lo que cambió desde esa época a ahora? Ya vamos a después hacer un recorrido un poquito más amplio, pero ¿qué es lo que ves que ha evolucionado? Si sentís que evolucionó desde tu parte. Sí, sí, creo que ha evolucionado muchísimo. Yo siento que es como los celulares. Creo que año a año evoluciona y que a veces no nos damos cuenta de la velocidad de la evolución, en todo sentido. Por En la ejemplo, parte, dame concretamente, ¿qué evolucionó? No por ahí vayamos, sí, la, todas las ciencias del deporte aplicadas al deportista de alto rendimiento, mejoró la alimentación, la preparación sí, física, la tecnología aplicada es decir, aparecieron los GPS, se empezó a medir, ya el ojo dejó de, qué bien que lo veo, no lo veo bien, lo acabo de testear y las características de este deportista son estas. Después empezó a sí. medir cómo se desplazaba, cuál era su fisiología, su energética, su metabolismo, y cada vez empezaron a volver más específicos los estímulos de entrenamiento y veíamos que la velocidad era una de las cualidades físicas que más evolucionaba. Entonces fuimos adaptándonos todo el tiempo a semejante cantidad de cambios y evolución. Yo siento que siempre vamos atrás todavía. No tengo la satisfacción de que estamos adelante de la jugada. Siento que estamos atrás, pero estamos teniendo una capacidad de cambio y de adaptación mucho más grande que la que teníamos antes. En el tenis, si vos, por ejemplo, preguntás por qué en Wimbledon se juega de blanco, y te lo van a explicar, pero no hay una justificación a favor del tenista o a favor de la salud del tenista. Y hay muchas cosas que no van siguiendo esa línea, pensando en cuidarlo al tenista. Y nosotros el desafío que teníamos era proponer, con todas las ciencias del tenis, del deporte aplicadas al tenis, proponer que el objetivo era cuidarlo al tenista. Es decir, tratar de que su cuerpo esté disponible para que el tenista esté disponible y a partir de ahí que el coach decida. Y Ok. eso antes no era así. Antes se lo usaba y cuando ya no podía más, traíamos a todos los bomberos para que apagaran el incendio. Sí. Por eso creo que el Te lo rompía todo y te lo dejaba. Arreglame este coche, ¿no? es que el que los rompe es el propio circuito. Si Sí, vos a un tenista lo dejás que compita todas las semanas del año
sin tener periodos de recuperación, sin tener semanas de transición de una superficie a la otra. Si no planificás bien, vos preparate para fin de año tener todos los síntomas que pueda tener una persona que hace semejante desgaste competitivo. Fíjate que el tenis es alto rendimiento, pero alta competencia. Sí. O sea, Hablame, tiraste algo a la pasada que no es algo que habitualmente se tiene muy en cuenta. Qué es el cambio de superficie para el cuerpo? Cambio de bueno, superficie, ¿qué es lo que afecta más los cambios de superficie en un bueno, jugador? todo cambia absolutamente, cambia el movimiento, el desplazamiento en los pies, las transferencias de fuerza, los grupos musculares que se sobrecargan. Es decir, hay un cambio en estrategia de prevención, el cambio es muy importante. De hecho, después cuando vos ves esa superficie, cómo lo afecta, cómo lo desgasta al tenista, pero aparte evaluás al tenista y también ves qué facilidad tiene para la superficie dura o para el polvo. Los tenistas en nuestro medio, por lo general, están más preparados para la tierra y no tanto para la superficie dura. Pero a mí, en mi caso particular, me tocó trabajar 10 años con David Albandián y ya llevo casi 5 años con Juan, con Del Potro. Entonces, justo el caso de ellos, se adaptaban muy bien a superficies rápidas. Entonces, cuando vos tenías que armar una planificación, una estrategia de preventiva para que ellos no se desgasten tanto, era muy importante la superficie, pero también su estilo de juego, su capacidad de juego y cómo ellos eh, se iban desgastando en cada superficie. Diego, ¿cómo se articula la preparación física con un programa preventivo de lesiones? ¿Cómo lo articulás? ¿O cómo lo articulan con el equipo? Bueno, hay un ejemplo que yo doy siempre que es, tenemos que imaginarnos que el deportista es como un árbol, el tronco de un árbol, ¿no? Que es lo que vos observás, su postura. Vos lo observás, lo evaluás, ves su biotipo, ves si es muy alto, muy flaco, si es más petizo, ves las características que él tiene, su biotipo. A partir de ahí, vos lo que vas a buscar es que ese árbol dé la mayor cantidad de frutos posible, ¿sí? Si es un tenista, lo que vas a buscar es su máximo rendimiento, su límite. Pero no solamente eso, y vos lo sabés muy bien, los deportistas de alto rendimiento son especialistas en romper límites. De hecho, muchas veces cuando ellos van por un resultado extraordinario, por algo que nunca han conseguido, su primer título de ATP, una final de un torneo, o una Copa Davis, o un Juego Olímpico, cuando ellos van por ese objetivo, vos sabés que van a pasar el límite. Y pasar el límite no es solamente mejorar una marca o batir un récord o conseguir un resultado. Pasás el límite de tu propio cuerpo, de tu propia biología. Entonces, para que esa persona llegue a ese punto y no se rompa, hay que trabajar sobre el árbol, pero fundamentalmente sobre las raíces del árbol. Sí, vos hiciste el So- otro día una analogía muy interesante en las redes sociales que me encantó y me gustaría que la compartas, ¿no? O sea, ¿qué representa el árbol, qué representan las raíces, ¿no? claro, el árbol, el tronco en sí, es la postura de lo que vos estás viendo, que está sustentada en el sistema facial, que este ha sido uno de los grandes cambios que ha habido en el trabajo kinésico. Darnos cuenta que el sistema facial no solo forma la postura, sino que es la base donde vos, para hacer un trabajo preventivo, vos tenés que asegurar que su sistema facial esté sano. Porque si vos arrancás con un sistema facial en disfunción, ya su postura no va a ser buena y a partir de ahí sus cualidades físicas rara vez van a poder conseguir su mejor expresión. Explicar a la gente qué es el sistema facial, digamos, qué es. A Bueno, la- nosotros a- tenemos, si bien tenemos nosotros, muchos kinesiólogos que están ahí, muchos profes que entienden, hay muchos padres, por ahí algún jugador o alguien que explicarle qué es el sistema facial. mirá, si vos querés saber de qué está hecha una persona, de qué material somos, viste, si es acero, si es hormigón, si es arena, de qué material está hecho el ser humano, nosotros estamos hechos de huesos, de músculos, pero fundamentalmente
estamos hechos de un tejido que es como una red de tejido conjuntivo facial que envuelve absolutamente todo. Es exactamente lo mismo, viste como si vos cortaras un limón y lo cortás así, lo mirás y ves toda la parte blanca del limón. Sí, Bueno, esa parte blanca que envuelve todo, esa sí, parte blanca es el tejido facial, que sí. es como es un cuero que a veces es más grueso, a veces más delgado, pero que está presente en todo el cuerpo y nos conecta desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y ahí es donde se apoya el músculo para trabajar. ¿Se entiende? Ahí es donde está la información que recibe el cerebro si el gesto que hiciste fue coordinado o no. O sea, ahí está la salud del deportista. Entonces, la kinesiología, cuando incorpora este concepto de que el sistema facial tiene que estar sano, el cuero tiene que estar sano, nosotros cambiamos mucho nuestra metodología de trabajo y nos concentramos en eso, Ajá. que era el sistema facial, con todas las aplicaciones que tiene. Por ejemplo, si vos querés que una persona sea coordinada, tenés que asegurarte que el sistema facial esté bien. Si vos querés que sea fuerte, que sea estable, tenés que asegurarte que el sistema facial. Entonces, el kinesiólogo lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es buscar la salud del sistema facial a través de la terapia manual, del ejercicio terapéutico, de todo lo que es el movimiento en sí, y a partir de ahí tenemos que observar que las raíces del árbol, o sea, lo que le dan la salud al sistema facial, tienen que ver con cuestiones perceptivo-motrices de ese deportista que por lo general están subestimadas. Te las Bien. menciono: la respiración, la conciencia corporal, Iba a la hablar de eso, la propiocepción, respiración. Sí, 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 sí. claro, la Sí. propiocepción, ¿sí? El equilibrio. El equilibrio, cuando vos ves el equilibrio de una persona estático, dinámico, vos ya sabés si ese equilibrio es bueno o no, ya sabés cómo está su sistema facial también, porque es imposible tener un buen equilibrio y que tu sistema facial no te ayude en eso. Entonces, Interesante. ¿qué es lo importante de las raíces del árbol? Que estaban muy subestimadas, de hecho, no eran ni siquiera eran evaluadas, no se valoraban. Entonces, no sabíamos cómo estaba la salud de ese deportista hasta que se lesionaba. Y este fue el gran avance que le incorporó la kinesiología a la medicina del deporte. Prestarle atención a las raíces del árbol, evaluarlas, estimularlas y meterlas dentro de una planificación con el preparador físico y el entrenador. Entonces, Eso en, te iba a preguntar, haciendo la analogía del árbol que bien pusiste en ese posteo, sí, fue maravilloso como lo hiciste. ¿Hasta dónde o qué representaría en un árbol el trabajo del profe de educación física, lo que sería el preparador físico y el kinesiólogo? ¿Cuáles serían las responsabilidades de cada uno? mira, te voy a dar un ejemplo que puede ayudar a entender un poco esto de cómo nos tenemos que complementar. ¿Viste cómo son los sistemas energéticos, aeróbico y Sí, anaeróbico? Alguien sí. puede decir, nadie puede decir, esta persona está en aeróbico y no en anaeróbico. Es decir, existe lo que se llama el continuum energético, en donde vos podés decir, en estos momentos, este deportista está usando 70% de aeróbico, 30% de anaeróbico. O está en estos momentos, en los 100 metros, usó solo. Preponderantemente, diríamos. Bien, Exacto. Sí, ese ejemplo nos tiene que servir como trabajo en equipo, en donde en ningún momento ninguno tiene la verdad. Pero hay un momento que si hablamos de las raíces del árbol, el 90% me toca ser responsable yo. Pero si ya hablamos de los frutos del árbol, y ahí te quiero mencionar la flexibilidad, la coordinación, la resistencia, la fuerza, si ya hablamos de la manifestación de las cualidades físicas en ese deportista, incluso el afinamiento, la justeza en cada una de esas características según el deporte y según las características individuales, ahí el profe se tiene que hacer cargo del 90%. Ahora, la responsabilidad de todo el proceso siempre tiene que ser compartida. exacto. Y la información le tiene que llegar al deportista ya cocinada. Él no Limpia. tiene que limpia, limpia y craneada durante mucho tiempo la pretemporada Exacto.
craneada durante cada gira y siempre hay que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nadie tenía la verdad. Acá lo que había era 4 o 5 personas, un nutricionista, un profe, un kinesiólogo, un médico deportólogo, que estábamos 24 horas por día pensando cómo hacemos para que esta máquina no se rompa. Pero Excelente. ese concepto, Cristian, de que pensar que no se rompa, cuando nosotros empezamos a trabajar allá por el 2004, no estaba tan firme, no todo el mundo hablaba de la salud del tenista. De No, hecho, muchas veces se esperaba que aparecieran las lesiones y a partir de ahí todo el mundo se agarraba la cabeza y empezábamos a hacer resonancias magnéticas, interconsulta acá, interconsulta allá. Ahora, gracias a Dios, el gran avance que hemos tenido es que todos estamos trabajando para que ese tenista esté disponible. Y exacto, luego él va a planificar junto con el entrenador dónde quiere conseguir el máximo rendimiento durante toda la temporada. exacto. Dieguito, hablame de la respiración. De la- Y creo que es uno es de los... algo que, digamos, a lo cual se está empezando a trabajar muchísimo en ese aspecto, y quiero que vos, desde tu visión, desde la kinesio, cómo se puede inferir en ese aspecto importantísimo en el desarrollo de un deportista. No debería haber ningún ejercicio que no sea respiratorio y propioceptivo. No debería existir. ¿Qué es Bien, lo que suele pasar? Que se da un ejercicio de flexibilidad o se da un ejercicio de estabilidad y no se prescribe la forma en la que se tiene que respirar. Y todos sabemos que según la respiración, según la inspiración, la expiración, según lo que dure cada una de esas fases, según la apnea que vos hagas, vas a poder potenciar cada una de las otras cualidades que estás trabajando. Por ejemplo, si excelente. vos querés estirar un músculo y la bolsa que lo envuelve, el sistema facial, y lo querés relajar, te conviene expirar largo y tendido, expirar 6, 7, 8 segundos, lo que un deportista pueda, que por lo general es mucho. Ahora, si vos estás en una entrada en calor y estás haciendo un movimiento precompetitivo, no te conviene expirar, te conviene inspirar, porque lo que necesitas es subir el tono y tenerlo flexible, pero tenerlo activo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Buscar que los ejercicios no sean fragmentados, que no sean parciales, que no digamos, este ejercicio es para flexibilidad. Perfecto, puede tener como objetivo la flexibilidad, pero no le debería faltar nunca el componente respiratorio y propioceptivo, porque si no, estaríamos faltando a la verdad. En decir, estamos trabajando una cualidad física, pero no estamos trabajando los elementos que condicionan esa cualidad física. En el caso de la respiración, te doy otro ejemplo. Viste que cuando nosotros Sí, trabajamos la estabilidad, hacemos mucho hincapié en el core. ¿Está? Eso creo que está fuera de discusión. Ahora, fuera de discusión, sí. mirá qué interesante. Cuando vos trabajás la estabilidad y querés que esa persona que haga movimientos y no se lastime, lo que buscas en el core justamente es una contracción muscular de ciertos músculos como puede ser el multífido, el transverso abdominal, el diafragma, el suelo pélvico, etcétera. Todo el cilindro, toda la caja. Ahora, cuando vos tomás aire en la inspiración, esa Sí, caja, ese abdomen, solamente por haber respirado, ya es estable. Porque el ajá, diafragma bajó, en la bajó. inspiración generó presión positiva y presionó. Ahora, cuando vos estás soltando el aire, y acordate de ese famoso ruido que hace el tenista cuando golpea la bola. Sí, Bien, ¿por qué hace ese ruido? Porque lo que está buscando es generar un efecto expiratorio. ¿Se entiende? Es decir, está intentando aumentar la presión positiva intraabdominal. Cuando vos soltás el aire en la expiración, corres riesgo de desinflarte. ¿Me seguís? Porque el aire salió. Si vos me llegás a hacer, golpear en el... hacer, hacer ese gesto de exhalación en el momento del impacto, ¿tiene un beneficio, ¿cuál es el beneficio
puntual que le confiere a un deportista, a un jugador en este caso? Genera una presión positiva intraabdominal extra. Esa presión positiva lo que hace es, produce una contracción refleja de todos los músculos estabilizadores del core y a partir de ahí puede transferir la fuerza hacia el pie o hacia la mano de manera eficiente. El deportista, como tantos deportistas o artistas del movimiento, hacen cosas naturales y de sentido común para el cuerpo. Entonces, nosotros tendríamos que tratar de acompañar esa fisiología del movimiento. Vos fijate que cuando el deportista saca el aire, porque hay un momento que hay que sacar el aire en la expiración, el core quedaría inestable. Pero ahí ocurre algo que es que los músculos del core, anticipando esa jugada, se contraen de manera refleja para que en la expiración vos no quedes flojo, no quedes débil, no quedes inestable. Fíjate qué ingeniería perfecta que tiene el cuerpo. Mientras inspira, se estabilizó el sistema solo por la entrada de aire. Pero cuando expira, tenés un momento de riesgo donde un boxeador sabría que si lo llegan a golpear en expiración, lo tiran al piso. Y Sí, esto es igual. Vos lo vas a volver muy estable, que cuidado, estable no es rígido, ¿eh? Estable significa, estoy como Nole desparramado en la cancha, en abierto de patas como un bailarín clásico, y sin embargo de ahí te genero la fuerza para hacerte la devolución. tremendo, Tremendo. tremendo. Ahora, ¿cómo se puede generar eso? Con la respiración. Y la pregunta es, ¿cuándo entrenamos la respiración en un tenista? ¿Cuándo? Te lo iba a preguntar en este momento, justo eso. Bueno, nosotros lo que ¿Cómo hacemos, desde el entrenamiento se puede trabajar? bueno, te cuento. Desde la sesión tuya o de la sesión de preparación física, o en la cancha. Nosotros, nosotros cuando viajamos con un tenista y lo acompañamos 24 horas por día, tenemos una planificación de trabajo. Yo por lo general intervengo 4 veces por día con un tenista. El primer Excelente. estímulo, el primer estímulo de la mañana, 7 de la mañana, 8 nos levantamos. El día anterior puede haber habido un partido o no, no importa. Lo primero que hacemos es liberamos todo el sistema facial y liberamos la respiración. Lo primero que hacemos, nos tiramos al piso y empezamos a hacer movimientos respiratorios de liberación del músculo diafragma y de todos los músculos que participan en la respiración. Porque si después ingresa el profe para hacer la entrada en calor, va a necesitar que su sistema facial ayude a estabilizarlo. El cuero es el principal estabilizador del cuerpo, pero para eso hay que tenerlo disponible. Si vos tenés el cuero en la zona lumbar todo apretado, todo retraído, tus lumbares no se mueven, cuando vos le pidas un ejercicio de estabilidad, la entrada en calor, ya te vas a dar cuenta que no es eficiente. Si cuando vos le pedís un ejercicio de estabilización, él te hace una apnea, ya te vas a dar cuenta que no es eficiente, porque esa apnea la vas a pagar como falta de oxígeno y va a terminar siendo una contractura muscular. Entonces, primer estímulo de la mañana, liberar el sistema facial, que lo hacemos con los masajeadores, con los rodillos de espuma, lo hacemos con pelotitas de tenis, colocándolas en diferentes lugares y pidiéndole movimientos amplios, como de anclaje del sistema facial para hacer movimientos amplios de liberar ese sistema, de hacerlo deslizar, de que se lubrique, y a partir de ahí lo acompañamos con la respiración. Algo muy sencillo, vos a la mañana temprano lo pones al tenista, lo pones a hacer ejercicios respiratorios y él va a sentir una energía en el cuerpo que si no hubiera hecho esos ejercicios respiratorios, la energía no hubiera entrado. Y lo que nos tenemos que preguntar, Cristian, todos los que estamos también en esto, ¿cómo le das energía a un deportista a las 7 de la mañana? ¿O desayunando o respirando? No hay otra Excelente. forma de darle energía. Ujú. O desayuna o respira, porque no hay otra forma de ingresar energía al cuerpo que no sea con la alimentación o con la respiración. Y yo lo que Excelente. digo, y no quiero ponerme muy intenso, yo lo que digo es, cuidado que hemos avanzado mucho en la alimentación, hoy sabemos exactamente qué nafta hay que darle, ¿no? Y en qué momento, pero cuidado que vos podés darle el mejor combustible, Fangio 21 le podés dar. Ahora,
Si no metes oxígeno para oxidar ese hidrato o para oxidar esa grasa, explícame cómo el deportista va a generar energía. Excelente Entonces, respiración y muy clara. Diego, muy bien. ¿por qué se lesionan? ¿Vos sentís que se lesionan a más los jugadores ahora o antes? A mí me cuesta muchísimo comparar otras épocas a las actuales. Me cuesta muchísimo. Cuando trato Me de ser refiero desde objetivo, que... no, vamos a la época de si vos arrancaste 2004, 2005 a viajar en el circuito, hoy estamos 2020, 16 años de diferencia, pasaron 16 años. ¿Sentís que hoy se lesionan más? ¿Hay otro tipo de lesiones que antes? no, yo creo que en los últimos años lo que ha mejorado mucho es el diagnóstico de las lesiones. Por ejemplo, antes cuando venía un deportista y te decía que tiene una pubalgia, para mí una pubalgia era un conflicto entre los aductores y el recto mayor del abdomen. Sí, En cambio ahora se ha estudiado tanto, se ha avanzado tanto, la osteopatía ha dado mucha información, las técnicas posturales también han dado mucha información, y hoy sabemos que una pubalgia puede ser un problema de cadera o puede ser una hernia deportiva, claro. entre tantos otros diagnósticos. Pueden Entonces, ser ¿qué es lo que otras ha variables que las que había antes, sí. Los problemas de cadera no es que ahora se pusieron de moda, estuvieron siempre, pero antes no eran del todo bien diagnosticados. En cambio ahora hacemos una maniobra en la cadera, reproducimos el impingement de cadera y le decimos al tenista, mirá, tu pubalgia no es una pubalgia real, tenés un problema en la cadera. Y ese problema de cadera lo empezaste a tener cuando tenías 15 años. Lo que ocurre es que se manifestó a los 25. Y fíjate vos que hoy tenemos deportistas de 30 años con prótesis de cadera. Ujú. Entonces, esa prótesis de cadera que se puso por un desgaste articular tan acelerado, tan precoz, no empezó a los 29, empezó a los 15. De ahí la importancia de que en conjunto sigamos haciendo valoraciones de los deportistas y cuando detectamos algo que no está funcionando bien biomecánicamente, hagamos algo para modificarlo independientemente que el resultado se vea a los 30 años. Sí, ir para abajo, ¿no? Agarrarlo en los inicios, ¿no? En las etapas formativas, ¿no? O sea, interpreto que evaluar población deportista en edades tempranas para diagnosticar y armar programas preventivos de lesiones individualizados para cada deportista. En este caso, un tenista que necesita una evaluación individualizada, ¿no? Sí, el tenista, por lo individual que es el deporte y la actividad, necesita esa evaluación. Yo creo que si comparamos lo que pasó en los últimos 20 años, creo que la cadera y la muñeca han sido como los dos lugares que más dolores de cabeza nos han traído. Y lo que hemos aprendido en estos últimos 20 años es que quizás un problema de muñeca se genera en una cadera o un problema de hombro derecho, se pueda generar en la rodilla o en la cadera izquierda. Es decir, hemos aprendido en estos últimos años, y esto te lo voy a decir con total franqueza, estamos aprendiendo a entender el cuerpo humano. Lo estamos empezando a entender, a comprender en toda su magnitud, la parte biológica, la parte psicológica, ¿se entiende? Y la parte emocional, porque antes teníamos todo como fragmentado, ¿viste? Y estaba tan fragmentado que llegábamos a decir, no, este es muy bueno de cabeza, no, este es Ujú. muy bueno corriendo. Y yo digo, pero escúchame, ¿por qué está todo separado? ¿No podemos fabricar deportistas que sean buenos, que corran, que sean buenos de cabeza y que en el match point se la banquen? Por supuesto que sí, pero lo que pasa es que estábamos trabajando todo individual. Y creo que estos Exacto, últimos preparación, años, las cualidades físicas por un lado, las habilidades mentales por el otro, la técnica por otro lado, el masaje, solo masaje por un lado, ir a respirar, a hacer yoga, mandarlo a hacer yoga
a otro lado y no hay una visión integral de ese individuo, ¿no? Empezar a Y unir eso, más cada una de esas partes. exactamente, eso ha sido el avance más importante que hemos hecho estos últimos años. No tanto si hay más o menos lesionados. Yo creo que el gran progreso que hemos hecho es ese, que hemos avanzado en integrar al tenista. Y vos fíjate una cosa, cuando vos analizás el movimiento humano, que puede ser un gesto de saque o una derecha o un lindo revés, ¿no? De que claramente los gestos deportivos en el tenis son bellísimos. Son movimientos muy coordinados y muy precisos. Eso estamos todos de acuerdo. Pero cualquier movimiento parte de la percepción que hizo el cerebro de un objetivo. Es decir, nadie se mueve porque sí. Vos te movés ante una necesidad. Esa necesidad puede ser un drop que te tiraron o la indicación que le diste vos como el preparador físico. Es decir, el movimiento surge como necesidad y respuesta a una percepción. Ahora, ¿quién es el que percibe esa necesidad de moverse? El cerebro. Y lo percibe primero de manera inconsciente, a través de un sistema que es un sistema emocional en el cuerpo, que es el sistema límbico. Ese es el primero que lo percibe. Una vez que lo percibió, lo lleva a la corteza cerebral y lo hace consciente. Y a veces no le da el tiempo para hacerlo consciente y casi que juegan en automático. Claro, Que el que ya logró jugar en automático, ese es el que te caga palo, porque no piensa sí. para jugar. Pero hay momentos donde la situación te obliga a pensar y lo tenés que hacer consciente. Y ahí es donde viene el pensamiento. Entonces, percepción física. Esa percepción física se da a través de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, a través de los sentidos, vos tenés la necesidad de moverte. Tu movimiento, por lo general, en un tenista muy entrenado, es inconsciente, es involuntario. Ni lo piensa, está automático. Está en piloto automático, que es lo que buscan todos. Por eso le pegan 500 veces a la bola hasta que lo automatizan y ya no lo piensan más. Entonces, a partir de ahí tenemos que analizar algo, que todo movimiento es biológico, es físico, pero tiene un componente emocional y racional. Emoción y razón. Dieguito, está tan dinámico, la charla está buenísimo. En la dinámica de la charla, vos empezaste a contar las intervenciones puntuales y acá Juancho Briones está haciendo, hablaste del primer momento de la mañana, tu intervención en el primer momento de la mañana, el tema de la respiración. Después contanos un poco tus tres intervenciones durante el día en un jugador profesional. Termina esa activación, yo ese proceso lo llamo activación, es como despertarlo. Ya se despertó Sí, el cerebro, ahora hay que despertar el cuerpo. Entonces, nos tiramos al piso, colchoneta, y hacemos aproximadamente 50 minutos, una hora de despertar al cuerpo, de ponerlo disponible, sistema facial y el sistema respiratorio. Luego, ya nos vamos al club y lo primero que hago es una activación, pero ahora todo a través de las manos, a través de ejercicios de movilización de todas las articulaciones del cuerpo, pero ya hechas por el propio kinesiólogo, ¿sí? Entonces, eso ya lo hacemos en una camilla. Y ahí lo que intentamos es desbloquear toda la parte articular y sobre todo las regiones del cuerpo que ya sabemos que venimos complicados. ¿Bien? Es decir, ya pasamos a trabajar la movilidad articular. Por lo ujú. tanto, trabajamos la respiración, liberamos el sistema facial. Ahora acabamos de liberar todas las articulaciones, buscando la mejor amplitud articular que tenga desde las cervicales hasta el tobillo, completamente liberado. Ahí recién se lo pasamos al profe para que haga su entrada en calor. Bicicleta, ejercicio de movilidad, el profe eso lo maneja muy bien y recién ahí va el tenis, que puede ser el entrenamiento del día o la competencia. Si es la competencia, directamente hace la entrada en calor con su entrenador en cancha. Vuelve del tenis y tenés que hacer unos ejercicios de flexibilidad activa, pero que no relajen al músculo. ¿Por qué? Porque vos necesitas tenerlo flexible, que ese músculo que se activó y se movió y transpiró un poquito en cancha
siga estando flexible, pero no lo quiero relajado. Por lo tanto, necesitas una flexibilidad que sea dinámica, ¿ok? Entonces, eso me lleva otros 30 minutos más. Y después vendrá el partido y post partido tenemos que aplicar todas las medidas regenerativas y de recuperación, en donde ahí nuevamente vamos a la bicicleta, ejercicio subaeróbico, todas las vitaminas y suplementos nutritivos, que es los 20 minutos posteriores al partido son claves para reponer la nafta, el combustible que se gastó. Luego vendrán las terapias de manuales, de masaje, luego vendrán los estiramientos que son absolutamente pasivos y estáticos para ahora sí relajarlo al músculo y mandarlo a dormir, un baño de crioterapia y a descansar. Mínimo 4 intervenciones diarias. Tremendo, bueno, gracias, digo ahí. No te asusta la intensidad como se mueven esos tipos que estás entrenando o que lo estás preparando, lo estás cuidando? ¿No te asusta cuando sentís que va más allá de ese límite, a límites, o sea, tocando límites como si fuese el tacómetro del auto que lo va llevando a 7.000, 7.500 vueltas y decís, wow, esto es, hasta acá no tocamos nunca, esta tecla no tocamos nunca el entrenamiento y va ahí? ¿Qué se siente en esos momentos? ¿Qué sentís en esos momentos? Motivación pura, adrenalina pura. Adrenalina, exacto. Mirá, Contame, yo, sí, yo contame eso, creo eso me que interesa. para trabajar en el tenis tenés que estar tan loco como ellos. Vos Sí, pensás que ellos quieren romper el límite. Para mí la gran diferencia para mí cualquier tenista que esté dentro de los 200, 300 mejores del mundo, para mí es un exitoso. Llegó. Eso yo me saco la gorra cuando sé que un tenista tiene un punto de ATP. Ahora, entiendo después el que quiere ser top ten. Entiendo su locura, entiendo cómo quiere romper los límites, cómo quiere ir por más. Y si vos no empatizás con eso, si vos no te pones, no respirás el mismo aire que está respirando él, no lo podés acompañar. Porque si yo llego a sentir miedo y él se da cuenta que yo estoy cagado, no le transmito la empatía, la confianza, yo tengo que tener la misma emoción que tiene él. Y creo que ellos, los que nos reclaman a nosotros, independientemente que vos seas profe o kinesiólogo, es que sientas las mismas emociones que sienten ellos. Y en un partido de tenis es una montaña rusa de emociones. Estás cagado, tenés miedo, tenés euforia, estás entusiasmado, después tenés tristeza, después tenés, o sea, pasás, es una tormenta de emociones en donde si vos no estás preparado para bancarte eso, quédate en tu casa, quédate en el consultorio, atendé a todos los pacientes de la mejor manera posible, pero no te dediques a eso. Porque escúchame, cuando él te mira en el banco y vos sabés que está a esto de romperse, a esto. sí, Y él te mira y vos le tenés que decir, vamos para adelante, después vemos. sí, sí, Si él no, no, después sí. vemos, porque ellos buscan la gloria y vos lo sabés. Escúchame, Dieguito, vamos a hablar justamente de esto ahora. Te voy a preguntar por momentos puntuales. Vos, a ver, Diego estuvo, como puse en la publicación, en momentos, en hitos importantísimos del tenis. Me emociona escuchar eso porque, bueno, has estado en momentos, pero tremendos, de cómo vive o cómo vive el equipo, cómo vive la interna cuando te vas a jugar con Roger, cuando vas a jugar con Murray, cuando vas a jugar con Djokovic. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Cómo se prepara? ¿Se prepara distinto? ¿Se vive distinto? Mirá, yo siento que los dos tenistas que tuve la suerte de acompañar, siento que se prepararon de que nacieron para eso. Son distintos. Sí, Eh, yo una de las características que yo creo que el top ten tiene un manual con ciertas características. Y ese manual te lo tienen que dar antes para que vos lo leas y no cometas ningún error. Y claro, y si te lo prestan al manual y lo lees y escuchás
y escuchás sobre todo, porque tenés que rápidamente aprender algunas cuestiones básicas que ellos las hacen distinto, vos te das cuenta que ellos se prepararon toda la vida para eso y que es lo que más disfrutan en el mundo. Es decir, no sienten miedo, no tienen ninguna emoción que los afecte en ese momento y son terriblemente profesionales a tal punto que hacen las cosas de tal manera que te dan la tranquilidad de que vos hiciste, él y todo el equipo, lo mejor que se podía ese día para enfrentar a Roger, a Rafa o a Nole o al que sea. Vos tenés Te la voy a... tranquilidad de que Sí. laburaste para que él esté en condiciones de hacerlo. Después la diferencia, todos sabemos que es así de chiquitita, es muy fina. Contame desde adentro, máster de David con Roger. ¿Qué pasó? ¿Qué viviste en ese partido? Todas las emociones que se te 2005, ocurran, 2005, ¿no? 2000, no, 2005, noviembre del 2005, final del máster, con un David absolutamente motivado, en condiciones, muy focalizado en lo que estaba haciendo desde que llegó a China. Y nada, yo tenía la sensación de que podía pasar algo importante. De hecho, sí, yo había estado 4 semanas en Europa de gira, llegué a mi casa un viernes, 4 semanas de gira en indoor, en el invierno europeo. Llegué a casa un viernes y el sábado me llama David y me dice, nos vamos a China. Y yo le sí. digo, no puedo, no me da la cabeza, no me da el físico, no puedo ir a China. Y en ese momento, un amigo de acá de Gualeguaychú me dijo, pero mirá si no vas y gana el máster. Y eso me hizo mucho ruido, lo llamé por teléfono a Daniel Orsanic y le digo, Dani, me está pasando esto. Y Daniel Orsanic me dijo, mirá Diego, yo hace 20 años que me dedico a esto y nunca pude ir a un máster. Me mató. Aga- Claro. Agarré, hice la valija y me fui para Ezeiza. Pero ya cuando estaba allá, cuando estaba en China, yo tenía la confianza que me daba el deportista de saber que íbamos por todo. Vos cuando acompañás a un tipo como Juan o como David a un torneo, vos no sabés cuándo te vas. No sabés cuándo te Claro. vas. Vas por todo. Va Si por todo, sí. vas por todo, vas a ganar siempre. Y la sensación de frustración de perder solamente la podés saborear. Un día me dijo Gil Reyes, después de un partido en Indian Wells que habíamos perdido Preparador muy mal, físico, preparador físico emblemático de Andre Agassi, sí. me vio que yo estaba con la cara por el piso, en una primera rueda habíamos perdido en Indian Wells y me dijo, mirá, pibe, me dice, la derrota es así, es amarga, saboreala, pero escupila, nunca la tragues. Bien. Y aprendí a no tragarla a la derrota, aprendí a valorarla, aprendí a que eso te tiene que motivar para seguir trabajando y seguir poniéndote objetivos grosos, importantes. Pero los que empujan el carro, los que te marcan el camino, son los tenistas, son los deportistas, son muy buenos y si vos no tratás de estar a la altura de las circunstancias, y es como que no los podés acompañar. En, Háblame en, momento del partido, háblame algún momento del partido que tengas ahí que digas, Mira, wow, lo yo te voy a, dimos vuelta ahí. O 2 sets yo te voy a, con- abajo, sí, te voy a contar algo que no sé si alguna vez lo dije. En la final con Roger en Shanghái sí. y de David Nalbandián en su final del máster. Y después me volvió a pasar con Rafa, con Juan Martín del Potro, enfrentando a Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. No te Me, adelantes porque te lo voy a preguntar después, sí, contá eso, sí. Fueron las 2 veces en mi vida en donde literalmente me temblaban las piernas y no las podía parar. Yo tenía pero no estaba ni asustado ni nada. Es algo mucho más profundo, Dogo. Es la sensación de que hiciste todo para estar ahí, lo ves que la está luchando como nadie, que no se entrega y que todos esos esfuerzos, todos esos viajes, esos sacrificios de su familia,
O sea, se te viene la vida entera encima. Sí, Tenés una mochila que no la podés aguantar, sí, pero tenés que bancar la situación, porque el que la está pasando mal es el que está ahí adentro. Yo estoy mirando el partido. sí, Cuando hubo momentos del partido donde vos sabés que estás complicado, pero la esperanza no la perdés nunca. La ilusión tremendo. no te la saca nadie. A vos en el tenis te tienen que sacar con las patas para adelante. Hasta que el tipo no te Sí, saluda, no ganó. Y David, lo que me transmitía en ese momento, yo lo que veía siempre en David era la mirada, los ojos de David. Cuando vos los veías, vos te dabas cuenta si iba a ganar o no. sí. Porque la mirada era de que te comía, era de Un león, sí, asesino. un guerrero, sí. No, era una Con- mirada que brillaba de una manera, pero ya en la entrada en calor vos ya te dabas cuenta que el tipo. Entonces, ante esa situación, vos tenés que estar prendido 100% y acompañarlo emocionalmente en todo lo que puedas, pero esa procesión va por dentro, o sea, bancar ese momento. Yo en Shanghái estaba solo, estaba con sí, Carlitos Costa, que era el por eso te lo manager pregunto. Sí, sí, estaba Carlitos Costa, que era el manager de David. Entonces, estábamos solos y cuando terminó el partido, yo salté del banco y lo rompí entero. Era de madera y lo desarmé entero. Y no podía parar de llorar. Tuve 4 minutos llorando, porque imagínate, Dogo, la vida entera, desde el primer sí, día que fuiste a la facultad, desde el primer apunte que tocaste, desde el recuerdo de tu familia y toda la cantidad de gente que te tus ayudó para que hijos. vos estés Sí, sentado en ese momento sí, ahí, sí, en ese momento se paga todo, todo se paga, exacto. Todo. todo queda en equilibrio, todo queda balanceado y todo el esfuerzo que se hizo, el deporte y estos grosos, estos animales, te lo están devolviendo con la gloria. Y cada uno se lleva un pedacito de eso a su medida, a su manera. Tengo 8 minutitos y quiero que me cuentes más anécdotas. Qué buenísimo. Llegaste, te cambio de protagonista, llegaste a Río, están entrenando en Río y ven el sorteo, te toca Novak Djokovic en primera ronda de Río, un Juan Martín que venía con poco tenis, sin físico, llegaba, o cómo estaba, relataba un poquito más en qué condiciones llega Juan Martín a Río y cómo te encontrás después de ganarle ese partido a Nole, te encontrás llegando un sábado y un domingo definiendo con Murray. Bueno, lo de Río fue increíble porque Río tiene un Tenés contexto. 7 minutos para contarme Río y para comentarnos Davis. Tenés un capítulo así, tenés que resumírmelo y contármelo así. eh, es muy importante llegar con la presión del otro lado. Sí, Es decir, que los que tienen que demostrar son el uno, el 2, el 3 y el 4. Nosotros estábamos 40, 50. Delpo empieza 1040 el año, 1040. Y lo termina al otro año, o sea, fue un proceso, pero termina mejorando su ranking y generando en ese momento lo que se denomina el espíritu de un juego olímpico. Tiene un plus que es diferente. Ya no estás jugando solamente por vos, estás jugando por un montón de cosas. Estás jugando por vos, estás jugando por los puntos, estás jugando por la gloria y por tu país. Y eso el tenista, el deportista lo sabe. Juan logró superar la excelencia. Ellos son excelentes, pero le puso el corazón, le puso la emoción. Y cuando un deportista le pone la emoción y lo puede compartir con el público, con el clima que había en la Villa se Olímpica, con el retroalimenta. clima que había en el equipo argentino, con el clima que había en el estadio, cuando el deportista puede poner el corazón aparte de la excelencia, se generan esos resultados, que es ganarle en esos momentos a Nole, que era, no recuerdo si era el uno o el 2, pero No, era estaba el en uno, el el mejor uno, era momento. el uno Era el del mundo, uno, sí, era sí. el uno del mundo.
Es decir, ¿qué se da ahí? Se da la combinación del talento más corazón. Eso, cuando eso se combina, vos no sabés el resultado, no sabés el límite, no sabés dónde puede terminar. Y mirá dónde terminó. Medalla de Tenés, plata en Río. exacto, tenés Rafa para contarme de ahí, de Olímpicos, cómo queda roto después de ese partido, cómo se arregla un jugador después de haber jugado a esa intensidad, de haberle ganado a Rafa ese partido durísimo, para arrancar al día siguiente para jugar con Murray, otra piedra más. ¿Cómo es eso? Por el No oro. pensás, no pensás, trabajás y trabajás. Estás preparado para ayudar en la recuperación y para tenerlo disponible. Yo cuando lo veo entrar a la cancha, yo me relajo y digo, cumplí. Lo que viene ahora es una cuestión del tenista. Ahora, después del partido con Rafa, cuando ya estaba asegurada una medalla, los dolores se sienten mucho menos. Claro. Los dolores cuando ganás o cuando vas por la gloria o cuando defendés la celeste y blanca, los dolores se sienten mucho menos. Y después te digo algo, yo la imagen que tengo grabado en mi cerebro es la de Del Potro con la bandera argentina. Le bajaron la bandera argentina cuando te la bajan en los Juegos Olímpicos y te ponen el himno nacional argentino, se te doblan las rodillas, Cristian. No podés estar parado. Yo me senté, pero porque no Lo podía estar sé. parado. O sea, doblás al más guapo. Entonces, eso es algo que queda dentro de uno y es una satisfacción que es difícil hasta poder ponerla en palabras. Excelente, digo, la verdad que hicimos un recorrido, un ping-pong rápido, ahí, cortita, si tenés un minuto y medio para contar cuándo se dio vuelta en el partido de Delpo en la final de Davis. ¿Cuándo sentiste que Delpo lo podía ganar? ¿Sentiste que lo podía ganar en algún momento? Sí, siempre, siempre. No puedo pensar en la otra alternativa. Son tipos No puedo. demasiado buenos aparte, ¿no? Demasiado. Yo veo lo que él está poniendo adentro y lo que está haciendo ahí adentro y yo no puedo pensar, no está la opción de perder, aunque exista la opción real. Hubo un momento donde él estaba 2 sets abajo y se sienta en el banco, habla con Orsa y se me acerca Leo Mayer y me dice, Diego, decile a Delpo que saque la escopeta porque nos vamos para casa. Y al lado mío estaba, uy, me fue el nombre, su capitán de la Copa Davis, Mariano Hood, perdón. Al Sí, el lado niño, mío sí. estaba el niño que ya me estaba rompiendo la rodilla porque estaba todo el tiempo empujándome, haciendo fuerza, casi terminamos desgarrados los dos en ese partido. Y en el mismo momento que Leo me dice eso, Juan se da vuelta, me mira y me mira con una profundidad que me traspasó. Me miró como diciendo, tengo que sacar algo de campeón. Y vos sabés que en ese Sí. momento, con esa mirada y ese de compartir ese momento, le devolví la misma profundidad a la mirada y lo alenté con el puño, le dije, poné todo, dejá todo, que es lo único que te hace estar feliz, de sentir que dejaste todo, y en ese momento, él después entra a la cancha y le tira esa Willy con globo que le hace ese punto a Silic y a partir de ahí el partido hizo tac. Cambió todo. Cambió todo. Solamente un grande, un tipo que tiene corazón y huevos para tirar esa bola en ese momento, dar vuelta al partido y después, obviamente, con esa energía y con ese resultado de haberle ganado en Glasgow a Murray, de haberle ganado a Silic en Zagreb, después se arma esa hermosa ingeniería, ese contagio de energía entre el capitán, entre Leo Mayer, entre Fede y todos los chicos, se genera una Diego, energía contagiosa me que queda, me levanta quedan para 20 arriba. segundos, se va a cortar la comunicación. Diego, la verdad fue un enorme placer, nos quedó corto, hay 20.000 anécdotas, te pido disculpas por cortarte así, pero es propio del sistema.
Muchísimas gracias, fue un espectáculo haberte escuchado, sos un monstruo, muchísimas gracias. Una gran conversación.